Tenemos nuestro primer examen ya pronto, ¿no? En esta semana, de hecho, el viernes tenemos nuestro primer examen, ¿cierto? ¿Sí me oigo? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, profesor. Ah, Sí, ok. profesora. ¿Y sí tenemos nuestro primer examen el viernes? 25 de marzo tengo yo anotado, ¿no? 25 de marzo y 8 de abril. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Ok. Y entonces estamos hablando, están entrando bien despacito. Bueno, voy a comenzar con pues, nuestro recordatorio. Estamos hablando del recurso de... Ay, déjenme quitar la musiquita, que si no... Que ahora ya me siento muy, porque ya pude poner música en la computadora. Se traba, ya como que la limpié o se actualizó, algo pasó, y ya no se traba y ya puedo poner música. Entonces, ya me siento muy, y por eso la puse ahorita, porque fue fácil. Y bueno, pues estamos hablando de recurso de revocación, que pues es realmente nuestro primer tema. Y adentro de este recurso de revocación estamos distinguiendo las tres etapas: fijación de la litis, probatoria y resolución. Y respecto de la resolución, como paradójicamente es nuestro final, pero también nuestro principio, distinguíamos pues todas sus partes, ¿no? Rubro, proemio, resultandos, considerandos, resolutivos, protesto, y retomábamos de las resoluciones el rubro, el proemio y el protesto como parte también de nuestro escrito inicial, y distinguíamos aparte, digamos que como para analizar la conveniencia o no de iniciar un medio de defensa como el recurso de revocación, los sentidos de las resoluciones con gané, perdí, o este símil que hacíamos de que se revoque, se confirme, o desde el principio se deseche, o a mitad del camino se sobresea, o este tercer sentido que decíamos se revoque pero para ciertos efectos, ¿no? Y adentro de estos efectos distinguíamos estos dos: uno de reponer el procedimiento, otro de modificar el acto de autoridad. Y respecto a este modificar el acto de autoridad, decíamos dejando en libertad a la autoridad que resuelva para que modifique como ella quiera, o indicándole a la autoridad responsable el sentido de la resolución, el sentido en el que debe modificar su acto de autoridad, ¿no? Y entonces eso es así muy rápidamente, muy genéricamente de lo que hemos platicado, pero pues ustedes no me dejarán mentir. A ver, ahí aclárenme si sí es cierto o si no. Y respecto de este escrito inicial, que es el que quiero que ustedes me empiecen a platicar, que señalamos que tiene en común con las resoluciones, y mencionamos algunos capítulos, o creo que no, eso ya no lo anoté, si todos los capítulos de los escritos iniciales. Entonces, de lo que hayamos mencionado como escrito inicial, pues ustedes váyanme diciendo pues, qué comprendieron, qué se les quedó ahí como pendiente, qué vieron de similitud con los capítulos de las resoluciones, lo que ustedes me quieran ir diciendo, ¿no? Y veo la mano levantada de Magali, creo que nada más. Voy abriendo mientras la lista de participaciones para ir tomando la participación. Magali. Bueno, dentro de los puntos del escrito, vimos 7, que era el rubro, el proemio. Después mencionábamos los hechos, los agravios, las pruebas, los puntos petitorios y el protesto. Se explicaron como cada uno, y digamos que pues como los demás ya estaban como más especificados, los que era el rubro, el proemio, el protesto, dentro de los puntos petitorios pues se exponía qué es lo que se estaba solicitando. Los hechos se exponían directamente como lo que estaba pasando o lo que había pasado. En los agravios se ponían los considerandos o los razonamientos lógico-jurídicos del daño. Y en las pruebas, pues esto mencionamos que era en algunos casos en el escrito inicial que se ponían las pruebas, no específicamente en todos, ya que solamente algunos los llevaban. ¿Por qué? Porque regularmente, bueno, como este es un escrito inicial, las pruebas en algunos procedimientos se pedían como ya en una instancia como más intermedia del proceso, no directamente en el inicio.
Ándale, porque van en una etapa diferente, ¿no? En un trámite jurisdiccional diferente, puede ser. Ok, espérame, ay, ¿cómo te apellidas, Magali? Eso me olvidó. Mendoza, Santiago. Y es aquí en el 22, espera. Mendoza, Santiago. Ahí está, listo. Y, ok. Y entonces, en este capítulo de los hechos, decíamos, pues a lo mejor se parece un poco a uno de las resoluciones, porque también es una narración cronológica, ¿no? Pero ¿será que este capítulo de hechos y este capítulo, a ver si encontramos cuál capítulo de las resoluciones es el que me estoy refiriendo, ese que narra hechos, contienen lo mismo? ¿O será que hay una diferencia? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos con las pruebas. En las pruebas hay en derecho, como ciencia, una parte, una teoría en realidad, que se llama teoría general del proceso, que en mi caso tiene que vayan a buscar libros de derecho procesal, porque ya ven cómo escribimos de rebuscado los abogados, bueno, no yo, pero bueno, a veces sí. Pero ya ven cómo escriben así los jurisconsultos súper sabios, los del Instituto de Investigaciones, y así, los del ITAM y los del CIDE, vean cómo escriben, ¿no? Y entonces, pues respecto a la teoría general del proceso, pues a lo mejor si a uno no le interesa mucho lo de las pruebas, pues hay que decir, ¿qué es qué? ¿No? Pero si quieren, inténtenlo y ya si hay una parte específica que les interesa y no le entienden muy bien, pues ya traigan aquí a colación, ¿no? Pero hay cosas de la teoría general del proceso que sí a todos nos interesa conocer, como estas, ¿no? Como los sentidos posibles de las resoluciones, como que para llegar a las resoluciones hay que atravesar un proceso, como que este proceso siempre tiene que tener una etapa probatoria, como de que hay unos principios generales del derecho que aplican a los procesos, como el de que pues, nadie puede ser condenado 2 veces por la misma causa, o como el de que primero en tiempo, primero en derecho, o como el de el que acusa lleva la carga de la prueba, o como el de que todo el mundo tiene derecho, bueno, así no va el principio, ¿no? Pero para ser vencido en juicio hay que ser oído, estos principios generales del derecho que aplican a la teoría procesal, que nos aplica a nosotros, porque esta teoría procesal pues nos da las reglas generales de cómo vamos desahogando los recursos de revocación, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en esta etapa inicial del recurso de revocación ya distinguíamos que inicia con la presentación de este escrito inicial con cada una de sus partes y más o menos hablábamos del contenido de estas partes, pero luego pues nos falta algo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo le hacemos para que sí se pueda fijar la litis, para que sí se pueda traer a la contraparte a este proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿No? Tampoco. Bueno, ¿qué les parece si tomamos 5 minutos para ir a la ley de procedimiento, perdón, al código fiscal, y ahí buscamos el recurso de revocación, por ahí del 136, ¿no? Por ahí está más o menos, buscamos el recurso de revocación y ahí adentro del recurso de revocación, el ordinario, no ninguno de los dos especiales, ahí adentro del recurso de revocación, buscamos el proceso que sigue este recurso de revocación, 5 minutos, lo que duran 2 canciones, para que pues más o menos todos estemos como en la misma sintonía y pues más o menos todos sepamos pues, de qué es de lo que estamos hablando, ¿sale? Entonces vamos haciendo eso, abran su código fiscal ahí en el recurso de revocación, en el ordinario normal,
por ahí del 136, por ahí del 133, vamos a buscarlo y a ver qué encuentran respecto de este proceso, ¿vale? Vamos a dejar 5 minutos, son 9:18 a las 9:23, a ver qué encontraron, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Tenemos por ahí el 120 para distinguir el carácter optativo. Luego por ahí el 122 que nos remite al 18 para lo de los requisitos. Luego por ahí el 131 inicia con los plazos. ¿Listo? ¿No? ¿Necesitan más tiempo? Tenemos a Gerardo y a Mau.
Profesora, yo tengo una pregunta. Adelante. Estoy leyendo el artículo 122 que habla Sí. dice, el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señala además, bueno, dice lo que comentó la compañera hace rato, Ujú, habla lo de la resolución del acto que se impugna, los agravios y ujú, las pruebas. Pero aquí en ajá, las pruebas dice, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate, cuando no se ajá, expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos ujú. controvertidos o no se ofrezca las pruebas a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera, la autoridad fiscal requerirá el promovente. ¿A qué se refiere con el promovente, profesor? Requerirá al promovente, o sea, que le va a hacer un requerimiento, o sea, un señalamiento de que le falta eso que está señalando ahí, como las pruebas de que consisten en la resolución, que acreditan la veracidad o la procedencia de sus agravios o que acreditan la veracidad o la existencia de los hechos controvertidos. Si se le olvidó presentar alguna de esas cosas, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, que tú escribiste un brillantísimo recurso de revocación en contra de una resolución de una revisión electrónica. Y resulta que se te olvidó el requerimiento de pago que te hacen, se te olvidó exhibir, anexa a tu escrito de recurso de revocación, se te olvidó exhibir la resolución en la que te requieren el pago de ciertos créditos fiscales adentro de esa revisión electrónica. ¿Qué va a pasar con ese recurso de revocación según este 122, Gera? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a pasar? La autoridad fiscal, Gera. Ah, perdón, profesora, tenía apagado el micrófono. Ajá. Eh, Dice, la autoridad fiscal requerirá al promovente para dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a desechar el recurso. Pero antes, primero, ¿se va a qué? Ujú. Cuando no expreses los agravios, cuando no digas cuál es la resolución o acto de autoridad que te causa daño, o cuando respecto de los hechos que tú estás narrando en tu capítulo de tu recurso de revocación, respecto de esos hechos, no ofrezcas las pruebas relacionadas con la veracidad de esos hechos, cuando se te olvide la resolución, cuando se te olviden las pruebas de los agravios o cuando se te olviden las pruebas de los hechos, o sea, en general las pruebas, cuando se te olvide la resolución o cuando se te olviden las pruebas, te van a dar una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que está ahí para que el contribuyente la tome? Dice, la autoridad fiscal requerirá al promovente. ¿Para qué? ¿Qué le va a requerir? Le va a requerir los requisitos, ¿no? Que le hagan falta. Esos papeles que se le olvidaron, ¿no? O sea, Ajá, exacto. quieres impugnar una resolución de una facultad de comprobación y se te olvidó anexar a tu escrito esa resolución, o sea, si nada más subiste el archivo con tu recurso de revocación, tu Word, o llenaste las palabritas que están ahí, pero se te olvidó adjuntar el PDF de la resolución, ¿qué va a pasar con ese recurso de revocación? ¿Ah? Pues lo tiene que anexar, si no va a ser desechado el recurso.
Pero así, de plano, de primera instancia, si no trae la resolución que estás combatiendo, ¿lo van a desechar? No, le van a dar la oportunidad que lo anexe. Ándale, le van a dar la oportunidad de que lo anexe. Esa oportunidad que le van a dar de que lo anexe, ¿cómo se llama? Es le van a hacer un ¿Es un derecho? requerimiento, le van a hacer Requerimiento. un requerimiento. A eso es a lo que se refiere, que le van a requerir lo que dicen 1, 2 y 3 de ese propio artículo. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿Cómo se llama? Ujú, ujú. Ándale. Exactamente, ¿no? Como es el sentido de la resolución, que desechar, ¿qué significa? ¿Gané o perdí? Pues perdí, porque ni siquiera entraron al estudio de ese asunto, ¿no? Supongamos que era el día 30 a las 8 de la noche y yo tenía una cita importantísima con otro cliente, ¿no? Y entonces ves ahí en tu agenda y dices, chin, hoy era el último día para el recurso de revocación y mi cliente no me confirmó nada de que si sí iba a interponer su medio de defensa o no, según lo que yo le dije que le iba a cobrar de honorarios, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Ya lo dejo así y ya. Entonces, pues yo escribo, ¿no? En el buzón tributario, pues voy a presentar el recurso de revocación, pero sin los agravios, porque pues todavía no sé si sí le voy a dar trámite o no, pero ya está presentado, ¿no? Y yo ya sé qué va a pasar con ese recurso de revocación, qué va a pasar si lo presento así sin agravios. Y los agravios, te va a decir, y los agravios, ¿no? Exacto. Primero explícame qué es lo que hice mal, que son los agravios, ¿no? Los razonamientos lógico-jurídicos que demuestran que efectivamente esa resolución te causa daño y carece de legalidad. Y luego muéstrame, acredítame que esos daños que tú dices que te causan, sí te los causó, o sea, muéstrame las pruebas. Entonces, en ese recurso de revocación que tú presentes sin agravios, supón que anexes la resolución que estás combatiendo, ¿no? En ese escrito que tú nada más digas, vengo a presentar el recurso de revocación, pero no tenga un capítulo de agravios, ¿qué va a pasar? Así en términos de este 122, ¿qué van a hacer con ese recurso de revocación? O sea, ya lo revisó. La administración jurídica ya lo recibió, o sea, tú le pusiste enviar, ya lo revisó y dice, bueno, pues aquí sí señala el contribuyente, sí señala la autoridad responsable, sí señala quienes están autorizados para ir a recibir notificaciones, sí hay una relatoría de unos hechos, pero no hay daños. Y como prueba se está señalando pues la resolución y el expediente de donde viene esa resolución. Entonces, ¿qué va a pasar con ese recurso de revocación que no tiene señalados ahí unos agravios? Mande. No procedería, o sea, lo van a desechar así. Pero ¿qué hay de eso que dice ahí el 122? Que si te falta algo, ¿qué te van a hacer? Ándale. Y esa notificación, ajá, durante un plazo, 5 días. Y esa notificación
¿qué es? ¿Cómo se llama oficialmente? Como dice ahí. ¿Te van a hacer qué? Así como si fuera de pago. Un requerimiento. Un requerimiento, ¿no? Te van a hacer un requerimiento. Entonces, en realidad, este proceso tiene como varias oportunidades, ¿no? Para que el contribuyente sí se considere suficientemente escuchado adentro del proceso, y ya si incumple con alguna de las cosas que dice ahí, pues entonces sí, ya que sea vencido adentro del proceso, ¿no? O sea, que sea oído y que sea vencido adentro de un proceso en el que sí se le haya dado suficientemente el uso de la voz, ¿no? Por eso es que está ahí en ese 122. Bueno, mira, no te preocupes. Si tú me dices que quieres presentar un recurso de revocación, pero no tienes ni la menor idea de cómo se redactan unos agravios, yo te voy a dar una oportunidad, una segunda oportunidad de que tú presentes bien tus agravios, ¿no? O sea, mira, ve, fíjate, infórmate, ve a la Prodecon, contrata un abogado, regresa a tu escuela, pregunta a tus maestros, y ya que tengas bien claro qué son los agravios, entonces los escribes y me los vuelves a dar, ¿no? Eso es lo que básicamente está diciendo ahí el 122. Ok. Y entonces adentro de este escrito inicial ya vimos que hay pues bastantes posibilidades, ¿no? Una, que yo lo presente completo y que suceda algo; otra, que yo lo presente incompleto y que suceda algo más; y otra, que después de esa oportunidad, de ese requerimiento que me hacen cuando lo presente incompleto, suceda algo más, uno de los sentidos de la resolución, ¿no? Algo más en relación con este 122 o el inicio del proceso del recurso de revocación, con lo que tiene que ver con los requisitos del escrito inicial para que sí se considere como correctamente interpuesto este recurso de revocación. No, profesor. ¿No? Ok, bueno. Y entonces, ¿ustedes creen que con la presentación de este escrito del recurso de revocación se considerará ya agotada la primera etapa de este proceso, de este recurso, de que se haya fijado la litis? Tomando en cuenta que la fijación de la litis es la identificación de las partes y los argumentos de cada una de ellas, es decir, las acciones y las excepciones que se van a agotar adentro de ese proceso. ¿Ustedes creen que con la presentación de este escrito ya se haya fijado la litis? ¿Cómo ven? ¿O qué faltará? ¿No? Ay, joder. Ajá. Uh-huh. 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 Entonces, ¿qué faltaría ahí? ¿Tú crees que este análisis de los documentos y de las pruebas vaya ahí en la fijación de la litis? Este análisis de los documentos, o sea, esta valoración probatoria, ¿tú crees que vaya ahí en la primera etapa, en la de la identificación de las partes, sus acciones y sus excepciones?
Pero ¿no te parece que este análisis de los documentos que se anexan, este análisis probatorio, va más bien en la etapa probatoria? ¿Cómo ves? ¿No te hace un poco de más sentido? Fijación de la litis, cantar el pleito, ¿no? Etapa probatoria, analizar los argumentos de las acciones y las excepciones. Ajá. ¿Cuándo sería, de cuándo sería? Ándale, como el juicio propiamente, ¿no? Pero antes de dar esa fecha de cuándo sería lo que es propiamente el juicio, como las audiencias probatorias que vemos en las películas, nos falta algo importantísimo, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Ándale, a ver. O sea, estamos en la administración jurídica, ellos son la autoridad, ellos son los juzgadores. ¿Y quién le va a mandar una carta a quién? Espérame tantito, José Mau, déjame darle la palabra a Arturo, que ya hasta bajó su manita porque ya se le cansó su emoji de manita, pero seguro tiene algo que compartirnos. Artu. Bueno, es que ya iba a hablar acerca de la etapa probatoria, pero respondiendo a su pregunta, creo que también el escrito debe de estar acompañado según el 123 con los documentos que acrediten su personalidad, el documento en que consiste el acto impugnado, la constancia de notificación del acto impugnado y las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen peticial en su caso. Esto, creo yo, todavía pertenece a la etapa inicial para llegar a la etapa intermedia, donde ahí se analizan, se argumentan, bueno, las cosas del escrito inicial, ¿no? Ándale. Exacto, eso es parte del escrito inicial, o sea, del primer procedimiento de la etapa de fijación de la litis. Y efectivamente, el escrito inicial, además de todas estas partes que decíamos, tiene un montón de anexos más. El más importante, sin lugar a dudas, es el acto de autoridad que yo estoy combatiendo, ¿no? O sea, alrededor del cual estoy construyendo mis agravios, el acto de autoridad, porque con eso voy a demostrar que existe el acto de autoridad y no solo que existe, sino que en los términos en los que yo lo estoy diciendo, en mis hechos y en mis agravios, me causa los daños que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, además del acto de autoridad, otra cosa que es importantísima es la notificación de ese acto de autoridad. ¿Por qué creen que sea súper importante esa notificación de ese acto de autoridad? ¿Por qué será súper importante anexar al escrito de interposición del recurso de revocación no solo el acto de autoridad que estoy combatiendo, sino también la constancia de la notificación de ese acto de autoridad? Magali. En primera instancia podría ser para verificar si desde la notificación se hizo bien el procedimiento de la autoridad, ¿no? Y bueno, claro. también, bueno, pues principalmente para que la autoridad vea que pues igual sí se le notificó al contribuyente y pues él tuvo también como la posibilidad de poder saber lo que se estaba realizando. Sería como para ambas partes, ¿no? O sea, como de acuerdo a los tiempos de la notificación, ver si se ejerció correctamente por ambas partes. De acuerdo a los tiempos de la notificación, ver sobre todo si estoy dentro del plazo para presentar el recurso de revocación, ¿no? Porque ¿cuántos días tengo para presentar el recurso de revocación, decíamos? 30 días después de que surja efecto.
de que surta efecto la notificación, ¿no? Entonces, yo, administración jurídica, cuando recibo un recurso de revocación de mis compañeros, pues, ¿qué es lo primero que me fijo? Pero si es dentro de estos 30 días que tenía el contribuyente para hacerlo, para interponer su recurso de revocación, porque si no está dentro de los 30 días, ¿qué va a pasar con ese recurso de revocación? ¿Ya no sería válido? Ya no sería válido, o sea, tendría que haber un pronunciamiento en una resolución. ¿En qué sentido? Si presento mi recurso de revocación después de los 30 días, ¿gano o pierdo? Pierdo. 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 ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido pierdo? O sea, ¿se confirma la validez del acto impugnado? ¿Se sobresee? ¿Se rechaza? Se rechaza, pero ¿cómo se llama ese sentido de la resolución que impide que entren al estudio del asunto desde el principio? Ese rechazo es sinónimo de... Creo que hace ratito nos mencionabas, José Mau, ese sentido. No me acuerdo si fue Gerardo. Ese que se rechace se llama... Tamara, ¿te quieres animar a intentarlo con ese sentido de esa resolución? Es cuando es la improcedencia. Bueno, la razón de ese pronunciamiento es porque es improcedente por el transcurso del tiempo, pero el sentido de la resolución, ¿te acuerdas cuál era? Empieza con D. Es el desechamiento, ¿no, profesora? Ándale, desechamiento, ¿no? Entonces lo que va a pasar con esta resolución es que se va a desechar. Espérenme, porque ya me perdí aquí con las... la de Gerardo, me faltaban. La de, ¿quién más? José Mau, ¿cómo te apellidas? Estoy viendo la lista. Mauricio. No, ¿verdad? Bueno, a ver, ahorita. Ramos. Nada más. Vayan checando, ¿no? Por si me faltaron. Yo, maestra, falté yo, Flores de Ávila. Tienes toda la razón. Creo que ya. Creo que ahora sí ya son todas, pero si me faltaron ahorita me dicen. Ok. Bueno, y entonces ya tenemos, me voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos a llegar hasta donde era la meta prevista para el día de hoy. Ya tenemos que el escrito inicial, claro, debe cumplir con el plazo que tengo para interponerlo y con los requisitos que tengo para interponerlo. Si no lo interpongo dentro del plazo, ya ni me preocupo de que tenga después que hacer algo porque lo altamente probable es que lo van a desechar. Y si no lo desechan en ese momento porque se equivocaron en sus cuentas de las fechas, es altamente probable que posteriormente lo vayan a sobreseer, ¿no? Es decir, que no vayan a entrar al fondo del estudio de los agravios porque hay una cosa, una circunstancia en los controles del principio de legalidad, respecto del procedimiento, respecto de los plazos que se van a incumplir, ¿no? Entonces, si es fuera del plazo, se desecha, y si no se desecha en ese momento, lo más altamente probable es que se sobresea, ¿no? Pero si lo presento dentro del plazo, pero me falta alguno de los otros requisitos, concretamente los agravios o los documentos que debo exhibir como anexos, sea el acto de autoridad, su notificación o las pruebas, lo más altamente probable es que me vayan a requerir, ¿no? Entonces, que me den un plazo de hasta 5 días para que yo pueda desahogar ese requerimiento, ¿no? Si lo desahogo, entonces sí se puede admitir, y si no lo desahogo, pues entonces lo más altamente probable es que ese recurso de revocación se vaya a desechar, ¿no?
Entonces, después de que ya presenté este recurso de revocación y que ya he anexado la resolución, la constancia de notificación de esa resolución o de ese acto de autoridad, que ya haya señalado los agravios y que ya haya relacionado los documentos que anexo como pruebas con cada uno de o los agravios o los hechos que están en mi escrito, una vez que yo hice eso, la administración jurídica, que es la que va a resolver ese recurso de revocación, va a decretar que sí se admita a trámite. Y una vez admitido a trámite, pueden suceder dos cosas. Uno, que yo haya presentado mi recurso de revocación frente a la autoridad que emitió el acto que yo estoy combatiendo, es decir, por ejemplo, si fue una resolución de una administración de recaudación, que yo presente mi recurso de revocación en mi buzón tributario, copiándole a ella, a esta administración de recaudación que interpuso un recurso de revocación, copiándole a ella y que ella ya esté enterada y que la administración jurídica, cuando admita mi recurso, nada más tenga que hacerle saber que sí admitió a trámite mi recurso, o que yo no la haya señalado a ella, que yo no le haya copiado a ella mi recurso de revocación, y que la administración jurídica, cuando admita mi recurso de revocación, tenga que explicarle y darle copia de ese recurso de revocación, es decir, enviarle, junto con la notificación de la admisión, enviarle todos los archivos anexos, es decir, una copia de mi escrito de interposición, una copia del acto de autoridad que estoy combatiendo y una copia de la constancia de notificación que estoy combatiendo y, en su caso, una copia de las pruebas que estoy exhibiendo, ¿no? Entonces, esta gestión de avisarle a la autoridad responsable, si es que no fue avisada por mí cuando lo interpuse, esta gestión es una notificación especial, ¿no? O sea, un aviso especial. Esta notificación que se hace por primera ocasión a un proceso jurisdiccional se llama emplazamiento, ¿no? Y entonces, este emplazamiento, en el caso del recurso de revocación, pues no se da en todos los casos como tal, porque te digo, tú pudiste haber presentado tu recurso de revocación frente a quien emitió el acto del que te estás quejando, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad, esa atribución nosotros los contribuyentes recurrentes, ¿no? Que podemos presentarlo frente a ella y ella será quien lo remita a la administración jurídica, que ella ya sabe que le resuelve sus recursos de revocación, ¿no? Nosotros no tendríamos que andar averiguando, aunque para nosotros es fácil porque allá dentro del buzón tributario seguro va a llegar al lugar correcto, ¿no? Y si no llega al lugar correcto, pues tú con que menciones la administración jurídica, la administración general jurídica, pues ellos lo remitirán a la subadministración jurídica que corresponda. Es su obligación de ellos, no la tuya, presentarlo frente a la correcta, ¿no? No es como en el caso del recurso, no es como en el caso del juicio de nulidad o como en el caso del amparo, que ahí sí tienes que fijarte quién es la autoridad competente. En el caso del recurso de revocación, no, basta con que lo presentes dentro del mismo SAT y ellos tendrán que asegurarse de que llegue con la autoridad correcta, ¿no? Entonces, después de esta admisión, habrá un emplazamiento, pero no en todos los casos, a lo mejor nada más hay una notificación de que sí fue admitido a trámite por la administración jurídica ese recurso que le presentaron a la autoridad de quien nos estamos quejando, ¿no? Y será una notificación simple porque ya no será un emplazamiento porque ya estaba enterada, porque fue frente a ella frente a quien presentamos el recurso de revocación, ¿no? Y una vez que se haya notificado esa autoridad responsable, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tiene que haber para que ambas partes sean oídas en este proceso que va a iniciar? ¿Qué hace falta? ¿Una audiencia? Antes de la audiencia, que la audiencia no es presencial, sino nada más es un momento procesal en el que la administración jurídica se sienta a evaluar lo que dijo una y otra parte, antes de esta audiencia, ¿qué hace falta para que la autoridad contra la que estamos peleando en el recurso de revocación diga, yo también he sido escuchada respecto de lo que tengo que decir en relación con este acto de autoridad que se está combatiendo? ¿Qué haría falta ahí? Si yo presenté un escrito donde me dejaron decir todo lo que yo quise respecto de ese acto de autoridad que estoy combatiendo, en términos de equidad, ¿qué sería lo mismo que se le tiene que permitir a la autoridad responsable para que ella también se considere escuchada dentro de ese proceso?
De igual manera, un escrito. Ándale, un escrito, ¿no? ¿Y cómo crees en el sentido común que se llame ese escrito? Si fuera un debate, por ejemplo, y el recurso de revocación es la apertura del debate a una apertura que le corresponde, o a una pregunta, digamos, o a un posicionamiento que le corresponde. Una respuesta. Una respuesta, ¿no? Y esa respuesta en realidad es una contestación. Esta contestación a cada uno de los agravios, a cada uno de los hechos, a cada una de las pruebas, esta contestación tiene adentro unas excepciones, que son principios generales del derecho aplicados a las atribuciones de la autoridad. Entonces, mientras nosotros tenemos acciones en nuestro escrito inicial, acciones plasmadas a través de agravios, la autoridad tiene excepciones, ¿no? O sea, cosas que señalan, a ver, este agravio que está diciendo no aplica porque aquí hay una excepción, este agravio que está diciendo no aplica porque aquí hay otra excepción. Esas excepciones es lo que la autoridad responsable puede poner ahí adentro de su contestación, ¿no? Entonces, la administración jurídica lo que va a hacer es revisar acciones contra excepciones, ¿no? Y entonces, cuando ya están planteadas las acciones en el escrito inicial a partir del capítulo de agravios y las excepciones en el escrito de contestación al recurso de revocación, cuando ya están planteadas frente a la administración jurídica, hasta entonces es cuando está fijada la litis. Entonces, en la etapa inicial de fijación de la litis tenemos claro la interposición del recurso de revocación. La admisión en un proceso ordinario, ¿no? La admisión del recurso de revocación. La notificación o emplazamiento a la autoridad responsable. Y la contestación al recurso de revocación. Claro que eso no se tiene que dar necesariamente en ese orden, ¿no? Porque, por ejemplo, si un contribuyente decidió presentar su recurso de revocación frente a la autoridad que emitió el acto del que se está quejando, la contestación a ese recurso irá acompañada del oficio que la autoridad que recibió el recurso le emite a la administración jurídica cuando le remite el recurso de revocación. O sea, la administración de recaudación, por ejemplo, le dice a la administración jurídica, oye, me presentaron un recurso de revocación aquí, yo no sé si se admite o no, pero te mando mi contestación acompañada de ese escrito, ¿no? Entonces no necesariamente se agotan así en ese orden, pero se agotan por lo menos esas 4 etapas, porque ya vimos que también puede haber en esta etapa inicial de fijación de la litis a lo mejor un requerimiento, ¿no? O varios requerimientos, depende del tipo de escrito que hayamos nosotros presentado. Entonces, mientras más ordenado sea nuestro proceso, pues más ordenada será cómo se van desahogando cada una de esas etapas, ¿no? Dani. Sí, profesora, no sé si esté bien, pero yo leí, bueno, estaba leyendo el artículo 130 y ahí también menciona que en el recurso de revocación se admiten toda la clase de pruebas, excepto las de testimonio y las de confesión de las autoridades, y también menciona que se pueden presentar siempre que no se haya dictado la resolución del recurso y que cuando el recurrente anuncie que las exhibirá tiene un plazo de 2 meses a partir de la fecha que hizo el anuncio para presentarlas. Ándale, allá vamos, ¿no? Pero ¿cuáles son todas las pruebas que se admiten en general? Eso quisiera abordarlo en la etapa probatoria, porque aquí en la de fijación de la litis lo que quería dejarles bien claro es que no solo se trata de interponer el recurso, sino de otro montón de cosas que tienen que pasar, que tienen que ver con que la autoridad responsable frente a quien vamos a pelear esté en igualdad de circunstancias, no porque nos interese que hable, sino porque si hay una falla en el proceso, pues lo más probable es que cuando se emita la resolución que combata este recurso de revocación, pues se regrese a reponer ese proceso y haya que repetirlo de todos modos, ¿no? Entonces es mejor que vaya bien desarrollado desde el principio. Gerardo. Profesora, entonces estas 4 etapas son las etapas de la fijación de la litis. Exactamente, estos 4 procedimientos, estos 4 pasitos son los de fijación de la litis.
la interposición del escrito inicial, la admisión del escrito inicial, el emplazamiento a la responsable y la contestación que emita esta responsable respecto de este escrito inicial, ¿no? Pero que no son las únicas, les digo, puede haber requerimientos o puede haber también notificaciones para la responsable, ¿no? Entonces, estas 4 cosas son las básicas que tienen que pasar en esta etapa de fijación de la litis, es decir, que se tenga bien claras cuáles son las acciones que tú emprendiste y cuáles son las excepciones que está invocando la autoridad responsable, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar en la fijación de la litis. Arturo. Sí, una pregunta. Entonces, en estas 4 etapas, en la contestación, sería el escrito que la autoridad nos da para, pues básicamente la réplica, ¿no? Exactamente. Y Es entonces, la réplica al escrito inicial y tú puedes desde luego revisar ese escrito, te lo tienen que notificar, ¿no? Y entonces tú también puedes contraargumentar respecto de esas excepciones. Sin embargo, ya no puedes contraargumentar todo lo que tú quieras, porque eso ya lo hiciste en tu escrito de interposición. Puedes contraargumentar respecto de lo que tú no habías planteado originalmente en la litis, respecto de algo nuevo que tú no habías planteado en el escrito original. ok, y entonces, ¿cómo se llamaría el escrito o solamente es la contestación? O sea, ¿le podemos llamar así o cómo se llama? No. Lo que te dan con la contestación de la autoridad se llama vista. O sea, te dan vista de esa contestación. Lo que tú haces al contraargumentar respecto de esa contestación, respecto de los hechos nuevos que traiga a colación la autoridad, ese contraargumento que tú pones ahí adentro del proceso, eso no es un nuevo escrito. Podrías hacer una ampliación de tu recurso, eso sí, podrías ampliarlo respecto de nuevos hechos que trajo a colación la autoridad. Podrías ampliarlo, pero no presentar un nuevo. Pero lo que tú haces, si no hay hechos nuevos, es nada más desahogar esa vista que te dieron, ¿no? O sea, hacer unas manifestaciones en desahogo de esa vista que te dieron de la contestación, pero ya no tiene un nombre particular, es simplemente un desahogo de una vista. Gracias. Y creo que ya, nada más. Bueno, pues hasta aquí con la etapa de fijación de la litis. Por ahí ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Lean el código, porque si no ya ven que nos tardamos un montón y nos perdemos un poquito ahí en encontrar. Mañana vamos a hablar de las pruebas.